Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar del primer encuentro del ciclo de seminarios virtuales del Instituto BCP, organizado conjuntamente con el Ministerio de Hacienda. En esta ocasión compartiremos el espacio con Pablo Sanguinetti, economista jefe de la CAF, Corporación Andina de Fomento. El señor Pablo es PhD en Economía por la Universidad de California y posee un máster en Economía de la misma universidad. Además, realizó una maestría en Economía en el Instituto Torcuato Di Tella de Argentina, donde actualmente se desempeña como profesor de Economía. Sus intereses de investigación se centran en las áreas de comercio exterior e integración, desarrollo económico y federalismo fiscal. Queremos informarles que podrán realizar consultas para el disertante a lo largo de la presentación a través del chat y serán respondidas al término. Igualmente, quienes deseen certificado deberán dejarnos en el chat su nombre completo y dirección de correo electrónico, al cual se enviará el certificado digital. A continuación, los dejo en compañía de los moderadores, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y el ministro de Hacienda, el señor Benigno López. Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este ciclo de seminarios virtual denominado COVID-19 de la crisis a la transformación. Nuestra economía, al igual que varios países del mundo, está atravesando por una situación extrema, por unos choques, si bien son transitorios, de duración muy incierta. Y al ingresar a este segundo semestre, tanto nuestro país como todas las economías del mundo están desplegando medidas, acciones, políticas que puedan contener el impacto en el ámbito económico, reconstruir la fibra productiva, paliar los impactos en el ámbito social. Somos del parecer que estas medidas, estas acciones y estas políticas tienen que estar regidas por la razón, tienen que estar gobernadas por las ideas, y que estas ideas también tienen que ser construidas para generar un pensamiento ciudadano, para generar un entendimiento social. Este foro, este espacio busca esa construcción social muy necesaria. También creemos que para construir ese espacio y ese pensamiento social para llevar adelante las acciones, requerimos de las opiniones, de los análisis, de la investigación de las personas e investigadores de alto prestigio a nivel regional. Es por eso que damos las gracias y a la vez valoramos la presencia de Pablo Sanguinetti, quien nos va a acompañar hoy y nos va a dar algunas luces que nosotros tenemos que recoger para seguir transitando en este camino que se presenta bastante difícil. Antes de ceder la palabra a nuestro speaker invitado, y reiteramos, un amigo de Paraguay, reiteramos nuestra gratitud y también valoramos su presencia. Antes de darle la palabra a él, tendremos unas palabras del ministro de Hacienda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un saludo a Pablo, un saludo a José. Sin duda alguna, la crisis ha puesto a prueba a toda la sociedad en su conjunto, por qué no decir a todo el mundo, y ha puesto en vidriera la fortaleza que tenemos como sociedad y ha sacado a luz todas nuestras debilidades también. Hacia adelante seguramente se requerirá una visión nueva, se requerirá seguramente un nuevo set de reglas y, ¿por qué no, un nuevo pacto social? Este ciclo de seminarios de la crisis a la transformación seguramente nos darán ideas, nos alumbrará el camino para poder encontrar la respuesta que la sociedad exige en este momento tan difícil y tan incierto. Sin más trámite, le dejo a Pablo, un gran amigo de Paraguay, para que nos dé sus palabras. Saludos a todos.
Disculpe, señor, si puede activar su micrófono. Detalle. Ahí vamos de vuelta. Entonces, gracias José y Benigno por estas palabras. Para mí es un honor participar de este evento, ser el primero en exponer. Simplemente quiero de vuelta agradecer al Banco Central de Paraguay por esta oportunidad y también, por supuesto, a todos los que nos están escuchando. Mi presentación tiene este título de Impactos y Políticas en el Corto y Largo Plazo, porque como bien dijeron José y Benigno, esta es una crisis que nos está atacando, digamos, ahora en el corto plazo. Pensamos que es temporaria, pero hay mucha incertidumbre, pero va a tener impactos importantes a mediano plazo y por lo tanto las políticas que tenemos que pensar no solamente son para paliar la emergencia, sino también cómo nos recuperamos en la senda de desarrollo en la región. Así que por eso pensar el mediano y largo plazo también es muy relevante y creo que es uno de los temas de estos eventos que se van a ir dando en las próximas semanas. Déjenme empezar entonces con algunos indicadores sobre la caída del PIB global y de las principales economías, que ha sido, por supuesto, sin precedentes, ¿no? Aquí muestro una serie de pronósticos que empezamos a hacer, o que se empezaron a hacer a partir de enero-febrero, y lo primero que uno ve es cómo los pronósticos fueron revisándose a la baja, en medida de que se conocía la magnitud de la pandemia y sus efectos, ¿no? A nivel global, ahora estamos esperando una caída del PBI a nivel de casi 4%, en Estados Unidos estamos alrededor de junio ya con un pronóstico de caída del 5%. China es la única economía, digamos, grande, central, que todavía observa que pronosticamos un crecimiento positivo de 1,6%. Y en cambio en la eurozona, ahí el impacto va a ser bastante más fuerte, ¿no? De menos 8,6%. Déjenme decirles que esto son caídas de niveles de PBI que no se observaban ni siquiera en la crisis de 2008-2009, y aún son nuevas o son respecto de la crisis de la depresión de los 30, por lo menos lo que vamos a ver en América Latina, ¿no? que ha sido, el efecto ha sido mucho menor. Muy bien, estos indicadores de vuelta reflejan importantes retrocesos en la actividad económica, aunque más recientemente empezamos a observar algunos signos de estabilización o recuperación parcial cuando usamos medidas de alta frecuencia, ¿no? Entonces aquí estoy mostrando a la izquierda el indicador de índices de gerentes de compra para Estados Unidos, la eurozona y China. Y fíjense cómo China, que por supuesto sufrió la pandemia, fue de los primeros países que sufrió la pandemia y que más rápidamente se ha recuperado, ya ese indicador está casi a niveles previos a la crisis, ¿eh? En cambio, en la eurozona y China todavía, en la eurozona y Estados Unidos todavía estamos en niveles de 35%, 35 respecto a un nivel de 50, que es el nivel normal, ¿no? El índice de ventas minoristas también refleja fuertes caídas, con caídas de 20% en abril, en marzo-abril, en lo peor de la crisis, en Estados Unidos y en la eurozona, pero también empezaron a recuperarse y hoy están, digamos, mayo-junio, estamos en caídas por alrededor de entre el 7 y el 10% respecto de los niveles que veíamos antes, negativos, ¿no? Otro indicador interesante es la tasa de solicitud de seguro de desempleo, que en su momento se había disparado en forma muy fuerte en Estados Unidos, pero también ahora se empezó a moderar, y la tasa de desempleo, que también llegó a tener casi 15% a nivel de tasa de 15% de desempleo, y ahora está también, se moderó un poquito y llega a 13%. Por supuesto que este shock, que fue un shock bien distinto a los anteriores, porque tiene un componente de oferta muy importante, que también generó efectos vía demanda, produjo un pánico financiero inicial muy fuerte, allá por marzo, que generó colapso en las bolsas de valores, en los precios de las materias primas y fuga hacia activos seguros, ¿no? En su momento, por ejemplo, el indicador de la bolsa de Estados Unidos llegó a caer casi más de 35%. Hoy la caída acumulada en el año se ha moderado y está alrededor de 17%. También el índice de Shanghái
y la bolsa europea también recuperaron parte, ¿no? Perdón, el S&P es el indicador más técnico, más de tecnología. En materias primas también. El petróleo llegó a caer más de 40%, hoy la caída acumulada es de 35%. En cambio, algunos bienes primarios que son muy importantes para Sudamérica y especialmente también para Paraguay, como el precio de la carne de res o la soja, sufrieron caídas menos importantes y hoy están entre 15% para carne de res y 7% acumulado del año. Esta suerte de pánico financiero, lo primero que generó también fue una huida hacia activos de menor riesgo, ¿no? Entonces, esos activos son, por supuesto, el bono americano, el tesoro americano, que cayó fuerte su precio, aumentó mucho su precio, cayó mucho su rendimiento. Aquí vemos cómo el bono a 10 años, en la línea más oscura, está teniendo un valor, un rendimiento menor a 1%, que también es un valor récord de bajo nivel, ¿no? Por otro lado, el indicador de volatilidad también hizo pico en marzo, ven, es la línea celeste clarita, ¿sí? Y eso también se recuperó parcialmente. En parte, esta recuperación de algunos indicadores en las economías centrales, de volatilidad, de bolsa, etcétera, se debió a las políticas que después voy a contar un poquito, expansivas que tomaron los bancos centrales y también los fiscos en esos países. Y también hicieron retroceder parcialmente algunos de los indicadores que afectaban a los países emergentes. En marzo, junto con el pánico, se dio una fuerte salida de capitales de estas economías, casi entre 60 y 80 mil millones de dólares se habían ido de estos países en deuda y acciones. Hoy vemos que ya a junio hay cierta recuperación, sobre todo en la emisión de deuda, y vimos que varios países han podido colocar deuda en los mercados, en Paraguay entre ellos, por ejemplo. Eso se ve también reflejado en el indicador de spread de riesgo soberano, a la derecha, el dibujo a la derecha. Para América Latina, que es el color celeste clarito, vemos que en el pico en marzo tocó valores en promedio de 800 puntos, el riesgo país, y esto hoy está recuperándose un poco y en valores de 550, ¿no? También la crisis afectó el flujo de comercio, lo vemos aquí en este indicador gráfico a la izquierda, con volumen de comercio promedio de 3 meses, en valores negativos a partir de enero. Ya venía negativo a partir de enero de 2019, pero se profundizó a partir de este año. Hay algunos países que sufrieron caídas importantes en sus exportaciones. Paraguay, por ejemplo, entiendo que tuvo caídas en abril de casi 40% en sus exportaciones y también en sus importaciones. Las remesas también es un mecanismo importante por el cual esta crisis afecta a los países en desarrollo. Muchos países de América Latina dependen de eso para su financiamiento. Aquí vemos en el gráfico a la derecha algunos indicadores. República Dominicana es casi 7% del PIB, Bolivia 3,5% del PIB, etc. Para algunos países esto también, digamos, la crisis afectó. Paraguay tiene un menor nivel de flujo de remesas, un poquito menor al 2%, pero también cayeron fuerte. Y en Paraguay también, por ejemplo, las remesas provenientes de Argentina ya venían cayendo hacia el final del año pasado, pero también se produjo una fuerte reducción entre marzo y abril de este año. Todo esto hace que el impacto en América Latina tenga básicamente 2 canales relevantes. El primero es un fuerte shock externo, descrito por las variables que les conté antes, ¿no? Caídas en el comercio exterior, caídas en el precio de los commodities, menor turismo extranjero, remesas y huida o flujo de capital que se fueron de los países. Y esto se reflejó, por supuesto, en el aumento de riesgo país. Antes mostré el nivel promedio para América Latina, acá estoy mostrando la variación acumulada del ENVI, ¿sí? Para cada país se refleja la caída, perdón, el aumento en términos porcentuales, 200, 300%, y en números está el último número para el spread. Entonces Ecuador tuvo, por ejemplo, se multiplicó por 4 su spread, y hoy está a un nivel de casi 3.200 puntos básicos. Bolivia también tuvo un aumento casi de 3 veces, casi 200%, y su nivel de spread está en 582, y así vamos. Bueno, países como, por ejemplo, Argentina ya venía muy complicado con esto, su spread, digamos, aumentó,
50%, pero ya tenía un nivel de spread muy alto, así que hoy está en 2.500 puntos. Paraguay, si bien también su spread aumentó casi, se duplicó, aumentó 50%, su nivel hoy está en alrededor de 317 puntos básicos. Por supuesto, la salida de capitales generó también devaluaciones de las monedas. En Brasil, uno de los países que más ha sufrido, 30% de devaluación, México 19%, Argentina 17%, Colombia 15%, y también caída en las bolsas de valores. Ahora bien, este shock externo que dijimos tenía un componente de comercio exterior, precio commodity, turismo, flujo de capital que generó estas devaluaciones, caída en las bolsas, aumentos de spread, se le suma otro canal particular de este tipo de crisis, que es el shock doméstico, producido por, digamos, el shock de oferta que genera los esfuerzos de contención de la enfermedad, de la pandemia. Aquí vemos este indicador de Oxford sobre severidad del confinamiento, donde vemos cómo la mayoría de los países de América Latina, a partir de mediados de marzo, fines de marzo, introducen confinamientos bastante severos, según el índice, ¿no? El índice va de 10 a 100, y que se mantuvieron altos por un tiempo, y ahora en el último tiempo empezaron a levantarse en forma paulatina. Ahí vemos la línea celeste clara de Paraguay, cómo empieza también a reducirse en función de que va pasando a otras fases de su confinamiento menos estricto, ¿no? Por supuesto, este aumento, estas cuarentenas generaron caídas abruptas, esto lo ven en el gráfico a la derecha, en la movilidad asociada a actividades de consumo. Fíjense, desde febrero, la movilidad asociada a actividades de consumo medida por estos indicadores de Google cayó en casi todos los países, casi entre 70 y 80%, ¿no? Y a lo largo del tiempo, a medida que algunas de estas medidas empezaban a levantarse o después de tanto tiempo la gente empezaba a no cumplirlas, vemos cómo el nivel de movilidad empieza a subir. En Paraguay, claramente con la reducción o con el levantamiento parcial de las medidas de confinamiento, vemos cómo claramente aumenta este indicador de movilidad, ¿no? En algunos países permanece bastante bajo, como Perú, que tiene todavía una política de confinamiento bastante estricta. A pesar de estos esfuerzos de confinamiento para evitar las infecciones y el contagio, vemos que todavía la curva, por lo menos para un conjunto importante de países de América Latina, sigue sin aplanarse, ¿no? Y aquí, por supuesto, hay que hacer las excepciones de Paraguay y Uruguay, que han tenido realmente mucho éxito en esta materia, ¿no? Pero como ven, los casos por días, a la derecha muestro la evolución de media móvil a 7 días de infecciones. Hoy estamos ya en esta época de junio, estamos alrededor de 55.000 infectados nuevos por promedio por día, digamos, promedio semanal. Fallecidos también estamos alrededor de 2.200, 2.300. Total, a nivel de toda la región, estamos hoy en casi 2 millones por arriba de 2 millones de infectados, casi 100.000 muertos. Por supuesto, muchos de estos números están muy, muy influenciados por lo que está pasando en Brasil, que es el país que más está teniendo casos de infección y muertes, ¿no? Este shock doméstico de contener la pandemia a través de las restricciones y aislamiento social, por supuesto, genera un cese de la actividad económica que puede ser muy relevante y que vamos a ver más adelante, ¿no? Porque esto genera cierre temporal de actividades económicas, esto genera, por supuesto, caída de oferta, esta reducción en la oferta genera suspensiones, despidos o por lo menos recortes de salarios en muchos trabajadores que están en estos sectores directamente afectados por estas medidas de contención. Esto genera pérdida de ingresos, incertidumbre que, por supuesto, hace reducir la demanda de los trabajadores directamente afectados en estos sectores. Pero, por supuesto, esto también afecta la demanda por otros productos no directamente asociados al cierre temporal, como puede ser manufactura y otro tipo de consumos, que, por supuesto, agrega un loop y magnifica los efectos de oferta vía demanda, ¿no? Generando más quiebras. Y esto puede, a su vez, magnificarse si el sistema financiero también tiene fallas y, por ejemplo, la cadena de pagos se interrumpe o se interrumpe el crédito a las firmas y a las familias.
en forma abrupta. Y entonces los niveles de recesión generados por este shock de oferta que tiene componente de demandas se agravan, ¿no? Aquí vemos qué sectores estarían más expuestos al impacto de las medidas de confinamiento, los que primero reciben este shock de oferta, y por supuesto están asociados con, a la izquierda vemos sectores de transporte, almacenamiento, comunicaciones, construcción, comercio al por mayor y al por menor, reparación, hoteles, restaurantes, también el turismo, por supuesto, fruto de estas medidas, y muchas de estas actividades están asociadas al empleo, digamos, informal. Y esto es un problema porque va a generar también impactos sociales importantes. La región, como todos sabemos, tiene un alto nivel de informalidad, arriba del 50% promedio, pero Paraguay, fíjense, aparece el tercer país en términos de mayor nivel de informalidad. Estos trabajos van a estar, digamos, muy afectados por este tipo de confinamiento, pero no sabemos qué le pasa a los trabajos informales, que quizás son los que más sufren. Algunos trabajos formales que pueden eventualmente no sufrir tanto porque pueden ser hechos vía teletrabajo, ¿no? Entonces pensamos que estos trabajadores podrían tener posibilidad de seguir trabajando desde sus casas. Ahora, hemos hecho un trabajo en CAF sobre ese tema y en realidad alrededor del 24% de los trabajos en las principales ciudades de América Latina son adaptables a este teletrabajo. Ahora, cuando uno tiene en cuenta la infraestructura de comunicación vía Wi-Fi, etcétera, y la calidad de ello baja al 19%. Si uno tiene en cuenta a su vez que en los hogares exista, por ejemplo, suficiente espacio, una oficina para que estas personas puedan trabajar, esto baja al 15%. Tomamos en cuenta que varios de estos trabajadores tienen que cuidar niños, esto baja al 12%. Entonces, aún el empleo formal, que puede ser hecho a través de vía computación o vía digital, también puede estar afectado. Entonces, resumiendo los efectos, digamos, externos del impacto externo más el impacto interno, nos estamos pronosticando una caída, el impacto interno me refiero al shock, producto de los confinamientos, estamos estimando una caída del PIB promedio para América Latina, sin contar Venezuela, de 6,2%. Fíjense que en marzo era casi 1% la previsión. Ahora estamos en menos 6,2%. Hay cierta heterogeneidad entre los países, en la figura de la derecha lo mostramos. Hay países que, como Perú, que fruto de como dije, importante medida de cuarentena, va a caer, el pronóstico es que puede caer 9%, pero algunos pronósticos llegan al 12% de caída del PBI para este año. Otros países como México le afecta mucho la caída de la actividad en Estados Unidos, puede caer 7%. Ecuador, con el problema de la caída del precio del petróleo, también va a sufrir fuerte, 6%. Argentina, con los problemas que ya acarreaba del año pasado, la caída es entre 8 y 9%. Y en realidad los países que mejor están a nivel de pronósticos comportándose, o que se van a comportar durante este año, es básicamente Panamá y Paraguay, con caídas que nosotros pronosticamos entre 1,6 y 1,5%. Entiendo que este indicador nuestro es un poquito más benigno que el que tiene el Banco Central, el menos 2,5%, pero no somos más optimistas que el Banco Central. Muy bien. Estos son pronósticos, pero ya muchos de estos pronósticos se están reflejando en cifras concretas de nivel de actividad y desempleo a través de indicadores de alta frecuencia. A la izquierda muestro indicadores mensuales de actividad, y ahí vemos como, por ejemplo, en Perú, en abril la caída fue de 40% comparado con abril del año pasado en nivel de actividad. Después tenemos México con una caída de aproximadamente del 30%, y Paraguay con un nivel de caída en abril de 12% respecto al año pasado. En términos de empleo y desempleo, bueno, las caídas en empleo, acá no lo estoy mostrando, son muy fuertes, tanto en Colombia como en Perú, arriba del 40%. Eso está reflejando el aumento del desempleo en estos países. Entonces, por ejemplo, Colombia está teniendo una tasa de desempleo, la última que tenemos disponible, de casi 18%. Perú también está subiendo fuertemente, casi al 13%. En el caso de Paraguay, la pregunta es si abril pudo haber sido el mes en donde la recesión pudo haber sido el peor mes, y a partir de ahora viene la recuperación, dado que
que hay la fase de confinamiento está empezando a liberar actividad económica. Como vimos ahí, el nivel de actividad está en abril 12,2% respecto del año pasado, pero algunos otros indicadores de alta frecuencia, como recaudación de impuestos internos, que cayó en abril 56%, en mayo el nivel era de menos 36%, impuestos aduaneros menos 51%, en mayo menos 34%, o sea que efectivamente pareciera que abril estamos en el fondo de la recesión. ¿Cómo los países han tratado de moderar el impacto de todos estos efectos? Tanto del shock externo como el shock doméstico. Por supuesto, por un lado, a través de la política fiscal, que ha intentado reforzar las capacidades sanitarias y apoyo al sector formal e informal de las economías. Primero, por supuesto, asignando recursos públicos para los hospitales, para los test, etc. En segundo lugar, como dije, el sector formal. La idea era subsidiar o darle crédito a las empresas para que éstas se mantengan en modo, digamos, hibernación, a pesar de que no haya mucha actividad, que no cierren, que no despiden empleados, porque eso puede tener costos de productividad de largo plazo. Entonces, muchos países implementaron subsidios para el pago de salarios. Argentina, Perú, Brasil y Paraguay tiene un programa interesante en donde a los trabajadores suspendidos de las empresas el gobierno les ofreció un subsidio de la mitad del salario mínimo para que, como compensación, ¿sí? También había exenciones temporales de impuestos, Paraguay también las implicó, muchos otros países, y también algunos fortalecimientos del seguro de desempleo, eso fue importante en Uruguay, o flexibilización de algunas regulaciones laborales para permitir reducción de salario por menos tiempo de trabajo. Y lo último, importante, que quizás sea más relevante para la etapa de la recuperación, es apoyar a las pymes con préstamos a través de programas de garantía a través del fisco. Y claramente en muchos países estos programas de garantía son muy importantes. Por ejemplo, en Perú casi 8 o 9% del PIB del paquete viene en eso, son garantías. Y en Paraguay está FOGAPI, que inicialmente tenía solamente 8 millones de dólares, pero se expandió a más de 100 millones, y ahora entiendo que hay previsto una reforma para llevarlo a 260 millones de dólares. Estas son medidas que van a ver que van a ser muy importantes para la recuperación. En términos del sector informal, por supuesto, todos los países aumentaron las transferencias sociales y pensiones contributivas para trabajadores independientes e informales. Aún así, un tercio de esos trabajadores están fuera de los sistemas de protección social y cuesta llegarles, ¿no? En particular en Paraguay está este subsidio muy interesante que se dio a través de billeteras electrónicas que cubrían un cuarto del salario mínimo, que llegó casi a 1.200.000 personas mayores de 18 años, casi 25% de esa población. Así que ha sido muy importante eso. Los paquetes finalmente fiscales que incorporan todos estos elementos son importantes en algunos países, ¿no? En Chile y en Perú, como dije, donde las medidas, por ejemplo, de garantía son muy importantes, llegan casi a más de 10% del PIB, similares quizá a algunos países europeos. Brasil también fue importante, pero el resto de los países en general es mucho más acotado, ¿sí? Panamá con 4%, Colombia 4%, México 3,3%, Paraguay 2,8%, y en parte se refleja que estos países que tienen paquetes fiscales más pequeños no tenían tanto ahorros o espacio para hacerlo. Perú y Chile, en cambio, tenían ahorros previos que les permitió ser más expansivos. Entonces, ¿cómo se financian esos paquetes? Bueno, ya lo dije algo, en algunos países el uso de ahorros ha sido importante, de vuelta Chile y Perú. También reasignación de gastos en otros sectores de la economía. Los países también levantaron, y Perú y Paraguay lo ha hecho, las reglas de cumplimiento, las reglas fiscales, ¿no?, que le impedían tener déficit más allá de ciertos niveles. Por supuesto, muchas de estas reglas están suspendidas y expandieron los déficits, y varios de ellos, los que tenían mejor récord de comportamiento macroeconómico, una vez que los mercados financieros se volvieron un poquito más estables, pudieron emitir títulos en mercados internacionales y domésticos, ¿no? Aún así, la emisión de esos títulos se hizo a tasas que reflejaban riesgos
spreads que eran más altos de los que se tenía, digamos, a fin del año pasado, ¿no? Por otro lado, fue muy importante también las facilidades otorgadas a través de organismos multilaterales como CAF, el PRI, Banco Mundial. Voy a hablar un poquito de eso más adelante sobre qué posibilidades hay de que eso se pueda seguir manteniendo. Por supuesto, entonces, estos paquetes fiscales implicaron aumentos en los déficits. Acá tengo indicadores de déficit primarios muy relevantes en varios países. Alrededor del 5% en promedio de América Latina, pero hay países como Chile o Bolivia o Brasil que están casi arriba del 7%. Hay países que arrancaron con niveles de déficit bajos y sobre todo niveles de deuda bajos, como Chile, Perú, Paraguay, Panamá, que eventualmente no tienen problema de aumentar los déficits y las deudas, pero hay otros que están en niveles entre 60 y 80 y otros peor todavía, arriba del 80%, como Argentina y Paraguay, que estos déficits y eventualmente las mayores deudas podían poner a los países en niveles de endeudamiento insostenibles en el tiempo. Pero en el caso de Paraguay, de vuelta, dado el menor nivel de déficit, de deuda inicial, alrededor del 20% del PIB, acá hicimos unos ejercicios sobre la sostenibilidad de esa deuda, a partir del mayor déficit que va a tener este año, en Paraguay de alrededor de 5% en términos de primarios. Ahí ven cómo, bajo supuestos muy razonables, la deuda subiría alrededor del más de 25%, yéndose a 26, 27, quizás hasta 30, pero después simplemente recuperar un poco el crecimiento y a partir del 2023 ajustar el déficit de vuelta a 1,5 del PIB, las deudas convergen, digamos, a niveles cercanos al 25%. Así que claramente Paraguay no tiene un problema de sostenibilidad de deuda. ¿Qué pasa por el lado de la política monetaria? Acá también ha sido muy importante las iniciativas que han tomado los países. Por supuesto, lo primero, reduciendo tasas de interés. Fíjese, esto es algo inédito para la región, que en un momento de una crisis haya podido, y a pesar de que muchas monedas se devaluaron, haya podido bajar tan fuertemente la tasa de interés. Esto habla de bancos centrales que han sido muy profesionales, independientes, y que han generado mucha credibilidad, y por supuesto al hecho de que la inflación también era muy baja en muchos países. Entonces, ahora tenemos tasas de interés en muchos países que se aproximan a cero, como en los países desarrollados. Por ejemplo, Paraguay, en la última reducción, la tasa entiendo que está en 0,75%, en Perú 0,25%, en Chile 0,50%. Ahora, de todas formas, como sabemos, y la experiencia de los países desarrollados lo muestra, con esto no basta para hacer reactivar el crédito y que reactive la economía, se requieren otras medidas. Los bancos centrales han intervenido para estabilizar los mercados cambiarios con cobertura, con swaps, han reducido encajes, han generado líneas de liquidez y repos, y tímidamente han empezado a hacer algunas políticas de lo que llamamos expansión cuantitativa o quantity easing, pero por ahora usando, que quiere decir que son compras del Banco Central de títulos, por ahora mayormente la experiencia por lo menos de Chile y Colombia, comprando títulos privados, pero como vamos a ver más adelante, hay algunas iniciativas de eventualmente comprar títulos públicos en el mercado secundario. Esto es entonces hasta ahora las medidas, digamos, si se quiere, fiscales y monetarias que han tomado los países para de alguna forma contener la caída del nivel de actividad económica dadas las restricciones de oferta y de demanda externa que sufrieron tan fuertemente. Pero ahora cuando pensamos que en algunos países quizá empezamos a levantar las restricciones de confinamiento, y claramente eso pasa en Paraguay y Uruguay, tenemos que empezar a pensar en medidas para recuperación, para recuperar el crecimiento, no ya el año que viene, sino en los próximos años. Si no se maneja bien las políticas públicas, puede ser que este shock genere efectos negativos sobre el crecimiento que vayan más allá de este año. Que, digamos, el nivel de ingreso o de PBI potencial, PBI per cápita potencial, se reduzca en forma más sostenida. Y por eso tenemos que evitarlo. Entonces, las primeras medidas para reactivar la economía en una etapa post-pandemia, lo primero es reactivar la demanda agregada. Las familias van a salir de este episodio de crisis y las empresas más endeudadas, con poca liquidez, con mucha incertidumbre. Y aun cuando, digamos, las restricciones formales de producción se levanten, no es que rápidamente la economía se va a prender, ¿no? Porque ahora se puede producir. Bueno, los trabajadores pueden ir a sus empleos.
Entonces ahí se requieren políticas expansivas de demanda agregada, políticas fiscales quizá de expansión de inversión pública y monetarias, y quizá ahí algunos países puedan generar algunas políticas de expansión cuantitativa, como dije, para reactivar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque va a haber menos restricciones por el lado de la oferta. Pero bueno, ya hemos visto que los países, muchos tienen poco espacio fiscal para esto, y van a salir de esta crisis con altos niveles de deuda, ¿no? Quizá no es el caso de Paraguay, o de Panamá, o de Chile, pero hay muchas otras economías que sí tienen ese problema. Entonces, ¿cómo crear esos espacios fiscales o de financiamiento? Aquí, algo importante que creo que tenemos que reflexionar es que el mercado por sí solo, o los mercados internacionales por sí solos, no van a resolver estos problemas. Algunos países, como dije, están accediendo a los mercados internacionales, pero a tasas que, si bien son bajas, porque la tasa del libre riesgo está muy baja, son altas si incorporamos el riesgo país implícito. Y a su vez, si son altas, sí asumimos que los países van a crecer poco. Entonces, para hacer sostenible esos niveles de deuda, requerimos, o se requeriría, cooperación internacional para que los países puedan acceder a financiamiento nuevo a tasas similares, idealmente, a los que acceden los países desarrollados hoy. Eso le va a permitir financiar nuevas inversiones, como voy a decir ahora, en infraestructura, pero también le va a permitir financiar las deudas que se vencen a tasas más bajas, y eso va a ser sostenible, la deuda en el tiempo. Por supuesto que en el caso de Paraguay tiene a disposición importantes préstamos internacionales que le fueron otorgados por varios bancos de desarrollo, como CAF. También tiene acceso a los mercados internacionales, por lo cual quizá Paraguay está en una situación ideal para generar una especie de política de demanda expansiva fiscal, digamos, a través de inversión pública, ¿no? Un estilo de política de Plan Marshall o New Deal, ¿no? Que pueda generar empleo y recuperar la actividad económica lo más rápido posible. Pero no solo se trata de expandir la demanda agregada, ¿no? Tenemos que pensar en políticas en favor de la productividad, como dije, para aumentar el crecimiento potencial de largo plazo, y por supuesto también la inclusión social. Y aquí el tema de la inversión en infraestructura cumple un rol muy relevante. La región tiene un histórico déficit en este tema, y entonces la inversión en infraestructura que pensamos que hay que hacer en la recuperación, para la recuperación económica, no solamente sirve de vuelta para activar la demanda agregada, sino sirve también para la productividad. Paraguay es un país que tiene, a pesar de lo que ha avanzado en los últimos años, todavía tiene una brecha importante de infraestructura económica en áreas como vialidad, transporte, energía, y ahí hay planes muy importantes y obras previstas importantes, de las cuales, por ejemplo, CAF está muy involucrada. Así que yo creo que eso es un área de trabajo muy fuerte que el país tiene que profundizar. La infraestructura también sirve para la inclusión social, y en Paraguay en particular los temas de agua y saneamiento, salud y educación son muy relevantes. La pandemia ha puesto en forma muy visible la baja cobertura de los sistemas de protección social en muchos de nuestros países. Los países los han tenido que armar medio sobre la marcha. Entonces, pensar en expandir estos servicios de salud, saneamiento de agua, va a ser muy importante, y va a ser una demanda pública muy importante. El gobierno en Paraguay, para estos fines, ha reaccionado ya tiene niveles de inversión pública que son récords, ¿no? 3% del PIB en los últimos 12 meses. Pero claro, eventualmente la normalización va a requerir volver a las reglas fiscales y volver a llevar a un déficit, digamos, menor, 1,5%, como estipula la regla actual. La pregunta es si quizá alguna de estas reglas fiscales, y no solamente es el caso de Paraguay, hay que volver a pensarlas un poco para que puedan sostener la inversión pública que es necesaria para esta recuperación que va a tomar unos años. Hay que venir a temas de políticas más transversales en favor de la productividad. Tiene que ver con, más allá de la infraestructura o de la inversión pública, tiene que ver con mejorar la competencia, ¿sí? Mejorar el desarrollo financiero. Paraguay, por ejemplo, es el segundo país en términos de malos indicadores de desarrollo financiero en Sudamérica. Como dije antes, las políticas estas, por ejemplo, de garantías pueden ayudar mucho en eso. Un tercer ámbito de acción tiene que ver con las regulaciones laborales para reducir la informalidad y aprovechar que estas políticas de expansión de demanda agregada que se van a estar tomando
favorezcan el aumento del empleo y el empleo formal y reduzcan la informalidad. Una última área de así horizontal tiene que ver con mantener las economías abiertas. Parte de la recuperación van a venir por aumento de exportaciones de commodities, que por ejemplo China ya está envolviendo a comprar en los mercados internacionales, entonces eso es muy importante. Pero esta apertura comercial no solamente es importante para las exportaciones, sino también para acceder a insumos e incorporarse economías a las cadenas globales de valor. Un cuarto elemento tiene que ver con ya la innovación productiva, y esto es bueno hacerlo en el contexto de clústeres y cadenas productivas locales. Estos clústeres donde varias empresas se relacionan en una relación en una asociación insumos-productos son muy importantes porque allí se produce mucho conocimiento nuevo, mucha innovación. Estos clústeres, por ejemplo, financian bienes públicos compartidos, generan información. Entonces todo esto hace aumentar mucho la productividad. Creo que en Paraguay hay aplicaciones muy interesantes en temas de la cadena alimenticia, maquila de autopartes, eventualmente darle valor agregado a industrias intensivas en energía, que el país tiene ventajas comparativas. Déjenme ir terminando con el último elemento que tiene que ver con medidas para fortalecer el crecimiento y la recuperación, que tiene que ver asociado con las capacidades estatales. En todos los países de la región, la crisis no solamente hizo más visible los problemas de acceso a servicios sociales y protección social, sino también hizo visible la falta de capacidades estatales para implementar muchas de las políticas que se requieren. No solamente en el orden sanitario y salud, sino también en la provisión de bienes públicos. Y hemos visto un montón de noticias sobre irregularidades en compras públicas en el medio de esta emergencia, ¿no? Que por supuesto los gobiernos tuvieron que simplificar trámites para ser más ágiles y tomar decisiones más discrecionales, pero eso no tiene por qué implicar aumentos en la corrupción o irregularidad. Entonces, por eso es muy importante trabajar en esto, ¿no? Paraguay, por supuesto, en términos de institucionalidad, primero la macro, ¿no? La monetaria, la asociada a instituciones fiscales y monetarias, los ha fortalecido mucho en los últimos años, es importante que eso se mantenga, independencia del Banco Central, su profesionalización, la regla fiscal, quizá con algunas modificaciones, quizá generar marcos fiscales plurianuales que generen, digamos, un ancla fiscal a mediano y largo plazo, puede ser importante. Pero por otro lado, también la institucionalidad y capacidad estatales tienen que reforzarse en temas de regulatorios, por ejemplo, en los servicios públicos, en el sector eléctrico, donde Paraguay tiene mucho por ganar. Y después en temas, obviamente, de transparencia y corrupción. Creo que Paraguay ha hecho avances muy importantes en los temas de lavado de activos, y eso es importante mantenerlo. Y finalmente, un aspecto que puede darle a los países una especie de shortcut, o digamos, atajo, para adquirir capacidades estatales, digamos, en forma más rápida de lo que hicieron hoy los países desarrollados, es a través de estas iniciativas de gobierno abierto y digitalización. El uso de datos para distintos bienes, para focalizar y diseñar bienes públicos, para también la gestión de fiscalizar al mismo internamente al gobierno, para proveer bienes públicos sin necesidad de trámites engorrosos. Hay aplicaciones muy importantes en muchos países, creo que eso puede aumentar mucho las capacidades de nuestros gobiernos para proveer estos servicios. Y un ejemplo muy concreto en Paraguay es este tema que mencioné antes, ¿no? La transferencia vía billetera electrónica, que ha permitido en poco tiempo y de forma muy eficiente llegar a todos estos hogares informales que necesitaban estos ingresos para poder sostenerse en el medio de la emergencia. Así que yo creo que ahí hay un amplio ámbito de acción, y nosotros desde CAF también estamos muy involucrados en ese tipo de acciones. Bueno, con esto quiero terminar, simplemente de vuelta agradecerle a José y a Benigno por esta oportunidad, y por supuesto quedo abierto a preguntas y comentarios. Gracias. Pablo, excelente presentación. Si se pudiese resumir en 3 bloques lo que estás planteando para seguir pensando hacia adelante, quizás toda una agenda de políticas que hagan a la demanda agregada, pero también de ir reconstruyendo esa certeza
de que todo el ancla fiscal y la institucionalidad monetaria también se mantenga en el tiempo, que eso es vital para generar un escenario de recuperación certera, y también complementando a esa demanda agregada y a la certeza hacia adelante, una agenda que haga la productividad, a la competitividad, a la reversión o políticas para atacar la informalidad, mejorar la transparencia, un conjunto de elementos, considerando que siempre hay límites a medidas de políticas de demanda agregada. Y la pregunta es, que tengo aquí, para un país como el caso de Paraguay, que es mediterráneo, y también usando esa palabra que dijiste, el shortcut, ¿qué medidas dentro de lo que es inversión en infraestructura no solo para generar demanda agregada, sino también competitividad, como muy bien dijiste? ¿Cuáles son las inversiones que deberíamos centrarnos y qué rol debería jugar el sistema, el sector privado? Gracias, José. Muy interesante tu pregunta. Por supuesto, Paraguay ha tenido un crecimiento en los últimos 15, 20 años muy acelerado y en parte asociado a un aumento de exportaciones y a una integración a los mercados globales en productos como soja, como carne, muy relevante, ¿sí? Y esto en parte ha sido posible gracias a inversiones en infraestructura que le han permitido bajar los costos logísticos de transporte, de acceso a esos mercados globales. Estoy pensando por supuesto, las obras relacionadas con el río Paraná, ¿no? Con la hidrovía, pero también carreteras internas, puentes que conecte con los países vecinos. Así que el tema logístico, entiendo yo, dado, como dijiste vos, la característica mediterránea de Paraguay, entonces inversiones en logística, transporte, son muy relevantes. Por otro lado, este tema de energía, que también vemos que donde Paraguay tiene ventajas comparativas, es también muy fuerte. O sea, Paraguay tiene la oportunidad de aprovechar toda esa energía que tiene, no solamente para venderla, digamos, eventualmente comercial a su país vecino a través de una mejor conectividad eléctrica con los países del Mercosur, etcétera, sino también usarla internamente para producir bienes intensivos en energía, ¿no? Y darle valor agregado. Así que estos temas de transporte, de logística y de energía son infraestructuras económicas muy relevantes para el crecimiento de la productividad en Paraguay. Realmente muy buena la presentación, Pablo. Y ahí se ve lo que hablábamos de la necesidad de tener nuevas reglas hacia adelante y hasta llegar a un nuevo pacto para enfrentar el desafío que se viene. De las cosas que mencionaste, me llama la atención que muy positivamente que mucho de lo que hablaste está incorporado en nuestro plan de recuperación. Gran trabajo de nuestro viceministro que lidera esa parte del Ministerio de Hacienda en coordinación con el equipo económico, Humberto. Y realmente creemos que va a ser un ancla para que las expectativas se alineen de manera diferente cuando la incertidumbre vaya desapareciendo. Tengo una pregunta para vos. La pandemia impuso a los gobiernos la necesidad de desplegar una serie de medidas económicas para paliar los efectos sobre los hogares y las empresas. Sin embargo, el costo fiscal será significativo, lo cual debilitará aún más la posición de las finanzas públicas de varios países de la región. Hacia adelante, una vez que se supere la pandemia, ¿qué estrategia deberíamos seguir de tal manera a recomponer el espacio fiscal, pero sin afectar la inversión pública y los gastos sociales?
Esa es la pregunta del millón, Benigno. Definitivamente es lo que todos debíamos estar pensando, bueno, una vez que pasamos la emergencia, pero definitivamente, ¿cómo crear esos espacios fiscales para mantener inversiones en infraestructura y sociales que demandan nuestras economías, que ya demandaban antes, pero se aceleraron con esta situación? Es crítico. Bueno, ahí podemos pensar varias cosas, ¿no? Y dependiendo de los países. Por un lado, los ingresos, claramente hay países que tienen niveles de presión fiscal que son quizás todavía bajos comparados con su nivel de desarrollo, ¿no? No estamos hablando de ir a presión fiscal parecidos a los países desarrollados, arriba del 30 y pico %, ¿no? Muchos países de América Latina tienen niveles de presión fiscal debajo del 14%, que son México, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que se puede trabajar en reformas impositivas que tengan un buen, digamos, equilibrio entre equidad y eficiencia, en el sentido de que sean reformas que no distorsionen fuerte los incentivos de las empresas a invertir y de las familias a invertir en capital humano y a trabajar, pero a la vez que tampoco generen, digamos, o generen mayor desigualdad. Y por supuesto, nos referimos a impuestos a los ingresos, ¿no? de los ingresos y a la riqueza, digamos, que en muchos otros países de las personas naturales, y que en muchos otros países estos impuestos son bajos, obviamente en parte por la informalidad, pero aún los que se cobran. Hay muchas, ¿cómo se llama?, excepciones, fallas en la recabación, etcétera, que creo que se puede avanzar. Y ahí podemos sacar 1 o 2 puntos del PIB más que se pueden usar para estas inversiones en el tiempo, ¿no? No estoy hablando de aumentar los impuestos ahora, ¿no? Estoy hablando en un proceso más moderado hacia futuro. Por otro lado, y quizás ahí la digitalización y todo esto, lo que dije antes, puede ayudar mucho, porque eso permite fiscalizar y reducir los costos a las familias y a las empresas de cumplir con los impuestos. Así que hay mucho por hacer por ese lado y reducir la evasión, sobre todo la evasión. Por el lado del gasto, obviamente, muchos de nuestros países a veces gastan en cosas innecesarias. Entonces, focalizar los gastos tanto en el área social como en el área, digamos, de la infraestructura, y hacerlo de forma más eficiente digamos, y evitar el derroche y, por supuesto, la corrupción es muy, muy relevante. No podemos pedir a la gente que pague más impuestos si por el lado del gasto los países no son suficientemente transparentes, idóneos y responsables en cómo gastan. Por otro lado, cuando uno piensa en inversión pública, que va a tener efectos en el tiempo, a veces se justifica tener algún nivel de déficit, ¿sí?, primario para financiar eso, para lo cual necesitamos acceder a financiamiento para eso. Y ahí de vuelta está la pregunta de cómo logramos ese financiamiento a tasas razonables que aseguren sostenibilidad, que las deudas no se vayan incontrolables. Entonces ahí requerimos de vuelta cooperación internacional para quizás fortalecer a los bancos de desarrollo, capitalizándolos, o crear estos fondos de ayuda usando garantías de países, digamos, capital de garantía de países centrales que pueden generar, digamos, trasladar esa liquidez que hoy vemos en Europa y Estados Unidos en parte hacia la región. Financiar estas cosas que se requieren, ¿no? Inversión pública en infraestructura social y productiva. Excelente, Pablo. Una pregunta adicional que tengo acá, y solo para hacer una introducción. Al sistema bancario de esta crisis en Paraguay le pegó con mucha fortaleza. El sistema bancario paraguayo tiene un nivel de solidez muy importante, de liquidez, todos sus indicadores muy sólidos en ese sentido. Y la pregunta es, a tu criterio, ¿cuál sería una agenda para seguir fortaleciendo al sector bancario dentro de una agenda de competitividad financiera que mencionaste en tu presentación? Sí, gracias, José. También pregunta muy relevante, porque habíamos hablado que una pata para las políticas para la recuperación tiene que ver con mejorar el acceso al financiamiento tanto de familias como de empresas, ¿no? Y en nuestra región todavía eso es bastante restringido. Por un lado, hay que reconocer
que hemos aprendido de nuestras crisis del pasado, y esta es una crisis que se inició en el sector real de la economía, que hasta ahora, por suerte, no se ha trasladado al sistema financiero, fruto de lo que vos mismo mencionás. Los bancos, los países han tomado regulaciones y los bancos mismos, privados, sabiendo lo que ha pasado, sabiendo de los errores del pasado, han mejorado mucho su performance y están muy líquidos y hoy por hoy no vemos todavía que esta crisis esté generando, está afectando la solvencia de los bancos. Por supuesto, si esto se mantiene por mucho más tiempo, podría empezar a haber casos de préstamos irregulares que empiecen a dañar las hojas de balance de los bancos, ¿no? Pero eso hasta ahora no ha sido tan fuerte y por lo tanto los bancos están en una situación donde no han propagado la crisis. Claro, a veces no la propagan porque no dan nuevos préstamos, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos un balance entre medidas que cuiden la solidez de los bancos con medidas que hagan que los bancos sean un poquito más agresivos en términos de ofrecer créditos dentro de, por supuesto, las reglas internacionales, etcétera, ¿no? Y acá, en términos de regulaciones, como bien decís vos, hay temas muy importantes, por ejemplo, de mejorar toda la legislación de bancarrota en nuestros países, que le impide a los bancos recuperar activos, digamos, que son irregulares y hacerlo rápido, de forma tal, digamos, reasignar ese capital, ¿no? Y por supuesto, si la ley de bancarrota le impide a los bancos recuperar una parte importante de sus préstamos fallidos o de su capital invertido fallido, obviamente ellos van a tener menos incentivo a dar nuevos préstamos. Entonces eso es algo que hay que trabajar. Por otro lado, lo que también mencionas vos, ¿no? En muchos de los sistemas financieros no hay mucha competencia. Los servicios financieros son caros, aún los transaccionales, no hablamos ni siquiera de crédito. Por lo tanto, este tema de mayor competencia también es relevante. Y bueno, lo estamos viendo en parte con el surgimiento de las fintechs, ¿no? Que está generando en los bancos tradicionales, en el sistema financiero tradicional, más competencia y reducciones de comisiones, etcétera. Así que definitivamente esto es un área que hay que trabajar, pero hay que ser muy cuidadoso y avanzar de a poco. Pablo, hablaste de mejorar la calidad del gasto y también hablaste de combate a la informalidad, que son claves en las políticas de integridad que puede tener un Estado, ¿verdad? Ustedes que han publicado un libro sobre eso y han trabajado con nosotros en ir mejorando esto, ¿qué recomendaciones podrías tener para mejorar el combate a la corrupción y poder así generar políticas públicas más eficientes? Gracias, Benigno. Definitivamente la pandemia está poniendo a los gobiernos en una situación de enfrentar demandas muy, muy a corto plazo y que si lo hacen mal les puede hacer perder legitimidad y eso les puede hacer perder credibilidad a las políticas mismas que están implementando y entonces que las políticas tengan los impactos menos deseados o que no tengan los impactos esperados. Por lo tanto, lograr que los gobiernos generen más credibilidad y legitimidad es muy relevante y este tema de combate a la corrupción es una línea de trabajo muy fuerte en esa dimensión. En ese reporte que vos mencionás, hablábamos de 4 áreas de acción, no voy a dar el detalle ni mucho menos. Una tiene que ver con los controles internos dentro del sector público. Esto es regulaciones que reduzcan un poquito la discrecionalidad de los gobiernos, por un lado, ex ante, ¿no? Políticas que, por ejemplo, en compras públicas tiene que haber, competencia y de precios y en contratos tiene que haber procesos muy transparentes de licitaciones, entonces evitar esa discrecionalidad. Por otro lado, tiene que haber políticas de control ex post, a lo cual necesitamos que el gobierno en cada acción que haga genere un rastro de información sobre lo que hizo y por qué lo hizo, porque en ese caso, algunas de estas reglas ex ante podrían limitarse, como está pasando ahora, para poder agilizar la acción del gobierno, pero eso no quita que los funcionarios tengan incentivos a hacer cosas malas, porque saben que ex post pueden ser, fiscalizados,
y lo pueden hacerlo gracias a que hay información y hay un récord de lo que se hizo. Entonces, por ejemplo, en compras públicas, es lo típico. Hoy algunos gobiernos están autorizados a hacer compras directas, pero tiene que haber información pública sobre esas operaciones para que después se pueda controlar. Bueno, eso es un tema importante. El otro tema es mejorar los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, que sean bien competitivos para atraer a la gente más capacitada y más idónea. El tercer elemento es el control de la ciudadanía, como si fuera el control interno al interior del gobierno, pero está el control externo. La ciudadanía activa, usando información sobre lo que hace el gobierno, mediada por ONGs, etcétera, demandando transparencia y usando información para hacerlo. Eso es muy relevante. Y ahora a través de los medios sociales, de las redes sociales se puede hacer. Y un último elemento, que a veces se pierde, es que los hechos de corrupción no solamente es un tema de funcionarios públicos, políticos, siempre está incorporado el sector privado de una forma muchas veces activa y a veces depredadora. Entonces, regulaciones que hagan más transparente el accionar del sector privado cuando opera con el sector público es muy relevante. Y acá tiene que ver cosas como información sobre beneficiarios finales desde las empresas, el tema del lobby, etcétera, ¿no? Entonces ahí también hay que ser muy atentos sobre este aspecto. Pablo, una última pregunta antes de pasarla a José. Escucharte en tu presentación realmente me da una tranquilidad de aquel editorial al inicio de la pandemia del New York Times, donde decía que los hacedores de política iban a estar corriendo en un auto recibiendo quejas de todos los ciudadanos porque estábamos enfrentando un escenario desconocido e incierto y donde no había ningún manual para combatir la pandemia. Hoy vemos que tenemos un poco más clara la película y mucho de lo que vos hablaste se compagina con lo que estamos viendo nosotros. Realmente es una presentación que pone a la luz las necesidades de hacer insistir hasta alcanzarse en una reforma en la forma de cómo hacemos las cosas y cómo prestamos los servicios desde el sector público. Yo creo que es impostergable. Como decía también, el control ciudadano es importante. Nosotros hemos habilitado un portal rindiendocuentas.gov.pi donde está en tiempo real toda la información de tal manera que el ciudadano pueda mirar qué va pasando con los recursos que han autorizado a que se utilice en esto. Uno de los temas que generalmente preocupa en Paraguay es la deuda. Nosotros hemos asumido deuda importante para hacer frente a esto. Y vos señalaste de que uno de los caminos hacia adelante era mayor participación de las multilaterales en el proceso, ¿verdad? De poder financiar todo este gran esfuerzo en los próximos años. La gente experta ya no habla de que va a ser en el mediano tiempo, sino la recuperación va a ser entre 5 y 10 años aproximadamente. Y entonces, ¿qué espacio tendrían las multilaterales para hacer esto, ¿verdad? Entendiendo que todos vamos a estar reclamando lo mismo. Sí, esa es una pregunta que nos estamos haciendo mucho en CAF en estos momentos. Porque claramente, durante este año, esta emergencia, estos 6 meses, hemos salido todos a apagar incendios y hemos expandido nuestra capacidad de crédito en muchas de estas instituciones, más allá, no digo más allá, pero poniendo al límite las capacidades de nuestro balance, digamos, ¿sí? O sea, por ejemplo, CAF expandió aproximadamente, planeamos expandir las aprobaciones casi 15% este año, los desembolsos 13%, casi más del doble de lo que fue el año pasado. Y con el mismo capital, o sea, con un poquito más de capital. O sea, entonces, claramente, entonces el año que viene, si queremos seguir apoyando a los países, digamos, no es obvio que vamos a poder expandir de vuelta 15% las aprobaciones. Si no hay alguna ayuda por el lado, o una mejora por el lado del capital o algún tipo otro de coordinación internacional. Entonces, aquí es muy importante lo que dije antes, ¿no? La cooperación internacional. Aquí, por supuesto, los países miembros de estas instituciones pueden tomar decisiones de apuntalar más el capital de estas instituciones. Esto es una
forma de hacerlo. De hecho, los países están capitalizando sus propios bancos de desarrollo y eso está muy bien. Bueno, podrían capitalizar un poquito más los bancos también regionales de desarrollo, como CAF, el BID, etc. Pero eso no va a ser abasto. Quizá lo que necesitamos es aportes de capital de países quizás centrales para poder darnos más libertad y en esta coyuntura que es tan especial. Y como bien dijiste, Benigno, esto es un proceso que va a tomar los próximos 5 a 10 años. O sea, el PIB per cápita, a ver, desde 2015, que ya venimos creciendo poco, dado la caída del PBI durante este año y la recuperación lenta el año que viene, en promedio en la región va a volver a tener su PBI per cápita que tenía en 2015 en 2025. O sea, claramente vamos a tener una especie de década perdida, digamos. Si no, digamos, el mejor, digamos, esperemos que sea una sola década perdida, no sean dos, digamos. Entonces, por eso es que se requiere una política. Bueno, ¿cómo uno ve la magnitud de este problema y la seriedad de este problema? Cuando uno ve la respuesta de los países centrales, cuando ve que están gastando 15-20% de su PBI en distintos paquetes, emisión monetaria de, digamos, QI de 5, 6, 7, 8 puntos del PIB, o sea, entonces ahí uno se da cuenta de si uno tuviera el espacio, qué cosas tendría que hacer. Entonces, para volver a tu pregunta, definitivamente la banca multilateral de desarrollo y regional en particular va a tener importantes retos para poder seguir expandiendo y acompañando a los países en este desafío. Así que yo creo que esto requiere una coordinación ya a nivel más global, el G20, digamos, para fortalecer, por ejemplo, la capitalización de estos países para que puedan responder. Pablo, fue un gran gusto y privilegio escuchar tus reflexiones, ideas, propuestas. Tomamos nota de muchas de ellas, aprendimos bastante también en este corto espacio de tiempo. Le agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este evento reflexivo y les invitamos para el siguiente martes a las 19 horas. Tendremos la presencia de Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional del Hemisferio Occidental. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Gracias, Benigno. Gracias, José. Gracias a todos los que están escuchándonos. Hasta luego. Y muchas gracias. Gracias, Pablo. Realmente muy bueno. Hasta luego.